están sufriendo la epidemia sodomita. ¡Gloria a Dios! Y nuestro país, hermano, no es ajeno a esta epidemia tampoco. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 1 como introducción. Dios es bueno. Yo les doy gracias a Dios, hermanos, y mi esposa les manda un saludo, una paz de Cristo. Ella quería venir, quería estar aquí, pero por asuntos, por problemillas por ahí que tenemos, no pudo venir. Yo tampoco pensaba venir, pero gracias a Dios que Él puso los medios y aquí estamos. Para honra y gloria del Señor Jesucristo. Yo creo que a esta hora estarán mis hermanos allá también celebrando el culto y pues deseamos que Dios se manifieste grandemente en sus vidas. Romanos capítulo 1, versículo, nuestro hermano ya me ayudó con la introducción, el hermano que predicó primero, leyó desde el 18 hasta el verso, no sé si hasta el 24, pero vamos a leer a partir del verso 24. Gloria al Señor Jesús. ¡Aleluya! Amén. ¡Santo, aleluya! Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Puede sentarse, gracias. ¡Aleluya! ¡Gloria! Gloria a Dios, aleluya. Dios los entrega, hermanos, primero los entrega a un endurecimiento o una ceguera espiritual en la mente del hombre. Después esa mente se llega a convertir, se llega a rebajar tanto al nivel de los animales. Paz Cristo. Y Santiago describe que la sabiduría que el mundo practica, o la falsa sabiduría del mundo, la falsa ciencia, dice, esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Primero empezamos a pensar como si fuéramos meros mortales creados por la evolución, sin un sentido, sin un propósito, sin un fin. Por eso es tan peligrosa la teoría de la evolución. Por eso dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nuestros antepasados adoraron el sol, la luna, las estrellas. Muchos del pueblo de Israel también empezaron a ser idólatras y dejaron la gloria de Dios, siendo que Dios se manifestó a ellos a través de la creación, mostrando su poder y deidad. Amén. Nadie tiene excusa, todos han visto las maravillas de Dios y el poder de Dios. Se le puede conocer a través de la creación, pero Dios no es la creación. Amén. Entonces nosotros vemos reflejada la gloria de Dios a través de todas las cosas que se ven. Sin embargo, por cuanto el hombre negó esa existencia, aún con las evidencias en su vida, tuvieron que inventar algo. Inventaron la teoría de la evolución. ¡Gloria a Dios! Desde entonces, hermanos, el hombre se ha empezado a comportar como si fuera eso, como si fuera un animal evolucionado. Más violencia, más corrupción, se le da lugar a la mentira, se justifica el pecado, se justifica el homicidio, se justifica la fornicación. ¿Por qué? Porque somos simplemente animales evolucionados. Paz Cristo. La gran mentira de Satanás, hermanos, tiene que ser repetida una y otra vez sobre la mente de los niños, de los jóvenes y de todo ser humano, para que el ser humano llegue a ser anestesiado por ese espíritu engañoso, y de tal manera que nuestras mentes llegan a ser anestesiadas, y entonces la persona que no tiene el Espíritu de Dios, la persona que no ha sido convertida, dice que ya no tiene
sensibilidad, ya no tiene vergüenza, Padre Cristo, porque dice que hicieron hechos vergonzosos. Amén. Padre Cristo. Aleluya. Génesis 19 nos habla acerca del origen, o por lo menos es la primera mención de la perversión sexual de la humanidad. Seguramente, hermanos, antes del diluvio también lo hubo, pero la Biblia no lo menciona. Sin embargo, son cosas que se van dando, un pecado lleva a otro. La gente empieza por negar la existencia de Dios. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por cuanto dice que no hay Dios en su corazón, dice, hacen obras abominables. ¿Paz de Cristo? Después de que la gente niega la existencia de Dios, entonces se da derecho a sí mismo, entre comillas, y se creen con libertad, entre comillas, para hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque no hay absolutos morales, no hay una regla, no hay mandamientos. Por cuando Dios no existe, entonces no hay reglas. Entonces el propósito de la vida realmente no tiene propósito. Si vinimos de una gran explosión, pues entonces también vamos a morir así y no hay nada más allá de la eternidad o de la muerte. Sin embargo, Dios revela algo diferente. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y formó a la mujer de la costilla de éste. Y la Biblia dice que les dio mandamientos. De ese árbol no vas a comer. Y también les dijo, multiplicaos, fructificad y llenad la tierra y sojuzgadla. La Biblia dice que el hombre falló en ese propósito. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y les dio otra oportunidad, salvándolos en el diluvio a 8 personas. La historia de la humanidad, hermanos, es la historia de Dios y de la salvación de la raza humana. Nosotros no podemos menospreciar lo que la Biblia dice y no podemos creer, por mucho que se nos diga y por mucho que se le insista a los niños en las escuelas, no creeremos en la evolución, jamás. ¿Paz de Cristo? El peligro de la educación superior, para los que estudian más allá de la preparatoria, el peligro es que ahí se les va a hablar humanismo, se les va a hablar comunismo, se les va a hablar acerca de la democracia, se les va a hablar acerca de la ética y la moral según el mundo, según los rudimentos del mundo. Por eso, alguien que tenga a su hijo en una universidad necesita enseñarle los principios de la palabra de Dios para que no sea contaminado por la falsa educación. Dije bien, la falsa educación, porque la verdadera educación viene de Dios, el verdadero conocimiento viene de Dios, la verdadera sabiduría viene de Dios. La Biblia dice que Dios es sabio de corazón. Pero si un profesor que no cree en Dios te va a enseñar a ti conocimiento que te va a ayudar para vivir bien por ese conocimiento, pero por mucho conocimiento que acumules, si no tienes el conocimiento del temor de Dios, no eres nada. ¿Paz de Cristo? La Escritura revela el principio de la sabiduría o el conocimiento es el temor a Dios. Si alguien puede estudiar y llegar a cumplir una carrera, cumplir algún sueño o tener algo más allá de lo que sus padres quizás tuvieron, pues qué bien, pero que nunca pierda el conocimiento más valioso, que es el temor de Dios. Nosotros, hermanos, no pasamos ni siquiera a secundaria, no tenemos un conocimiento intelectual, ni filosófico, ni teológico, no estudiamos en universidad ni en institutos teológicos, pero tenemos el conocimiento más excelente. La Biblia dice que hacemos bien en estar atentos a esta palabra, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. O como dice Proverbios, hasta que el día es perfecto. ¿Paz de Cristo? Estamos aquí, Génesis capítulo 19, versículo 4 al 9. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Note que toda la ciudad estaba reunida. ¿Notaron eso? Todos los hombres. No menciona a las mujeres, pero quizá cuando dice hombres se refiere también a ellas. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Usted ya sabe lo que significa en el lenguaje bíblico conocer. ¿Amén? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí.
Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Verso 8: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Me parece que esto se asemeja mucho a lo que vivimos hoy en día, en nuestra cultura, en la cultura actual, de la falsa tolerancia y de la falsa moralidad que se está viviendo. Es que los homosexuales están diciendo, por cuanto la iglesia dice no al matrimonio gay, no a los homosexuales, no a la unión de parejas homosexuales, y mucho menos que adopten niños. ¿Y qué dicen ellos? ¿Tú eres juez? Paz de Cristo. ¿Y por qué nada más quieres juzgarme con la Biblia? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué son tan ignorantes ustedes? Nos dicen ellos. Paz de Cristo. Sin embargo, repetimos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros defendemos está fundamentado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Dios hablando. Amén, aleluya. Si nosotros, hermanos, si se violenta esto, porque ellos están defendiendo supuestamente sus derechos, que en realidad no existen esos derechos. En ningún país del mundo existen esos derechos a homosexuales para adoptar niños, no existen. El derecho que quieran ser como quieran ser, ese sí es un derecho que está constituido en todas las constituciones, la mayoría de las constituciones de los países democráticos, paz de Cristo. Sin embargo, el derecho a adoptar no es un derecho constituido, no existe ninguna ley. Sin embargo, ellos están peleando por eso y están buscando legalizar eso. Y aunque lo hagan, seguirá siendo corrupción y perversidad delante de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a... Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde se menciona primero, pero desde antes, en el capítulo 13 de Génesis, se menciona una maldad de estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Leímos que ellos dicen que estaban desde el mayor hasta el menor, no que todos fueran pervertidos homosexuales, pero esto nos indica, hermanos, que todos estaban de acuerdo. ¿Me explico? Todos estaban de acuerdo en lo que ahí se hacía. El único que estaba en desacuerdo, según nos dice la escritura, era Lot. Amén. A lo mejor hasta la esposa se pervirtió, porque ¿por qué vino para atrás? No lo sabemos, la Biblia no nos da detalle, pero Lot, la Biblia sí testifica que era justo. Amén, hermanos. Amén. Y al final vamos a saber por qué es tan importante la justicia. Capítulo 13 de Génesis, en el versículo 11 al 13, dice la escritura: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, cuando se apartó de Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Verso 13: mas los hombres de Sodoma eran, ¿qué cosa? Malos. Dice, y pecadores, ¿contra quién? Contra Jehová. ¿En qué? En gran manera. Así que el pecado ya había rebasado, hermanos, la tolerancia de Dios, o la paciencia de Dios, o la misericordia de Dios. Ya había desbordado. Amén. Porque la Biblia dice: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Es lento para la ira, pero cuando se enoja, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios revela su juicio y derrama su ira contra los que son contenciosos, contra los que son desobedientes, contra los que son rebeldes y contumaces. ¿Has visto? La ira de Dios se manifiesta a través de toda la historia de la humanidad. Capítulo 18 de Génesis. A Dios sea la gloria. Aleluya. Es el versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. La pregunta es: ¿usted y yo estamos clamando al Señor para que el Señor detenga esta abominación perversa? Porque el Señor puede actuar, el Señor puede hacer algo. Nosotros no sabemos. Yo les dije ayer, no vamos a poder detener que se elegir de eso. La lucha no es política, hermanos.
hay, como mencioné, grupos pro familia, grupos conservadores que están luchando en pro de la familia, pero están luchando políticamente. Nuestra lucha, la Biblia dice, no es contra carne y sangre. Por lo tanto, no nos inmiscuye en la política. ¿Me estoy explicando? Nuestra lucha es espiritual, contra huestes, porque ¿qué espíritus están operando? Sabemos que eso que están haciendo son espíritus, son demonios que están afectando las mentes y los corazones de las personas para desviarse de la verdad. Amén. Efesios 2:2, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos habla de eso, del príncipe de la potestad del aire. Aleluya. Vamos a leer, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Por qué el pecado de Sodoma y Gomorra se agravó? Paz Cristo, porque dejaron de tomar en cuenta a Dios. Si nos vamos a Eclesiastés, vamos a ver la razón por qué la gente no deja de pecar. Eclesiastés, Aleluya. a Cristo sea la gloria. Dios es bueno. Santo es Dios. Aleluya. Santo, santo, aleluya. Capítulo 8 de Eclesiastés, Aleluya. versículo 11. Eclesiastés 8:11. Dice la Escritura: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces, por cuanto no se ejecuta sentencia después de haber cometido la mala obra o el pecado, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer siempre lo malo. Sin embargo, la Escritura nos revela que Dios les da el pago en sí mismos. Las enfermedades venéreas vienen a causa de las perversiones sexuales. Eso está científicamente comprobado. Paz de Cristo. Que ellos quieran decir otra cosa, que ahora ya la enfermedad ya no es por transmisión sexual, sino que ya es hereditaria. Bueno, pues es que desde antes que se empezó con esos pecados, se vino distorsionando la humanidad, se vino distorsionando la salud, y ahora tenemos una enfermedad que ya es una epidemia. El SIDA es una epidemia. Paz de Cristo. Aleluya. En 1981, cuando se descubrió por primera vez el SIDA en California, 5 hombres homosexuales tenían SIDA y los 5 murieron. Después se empezó a tratar esta enfermedad y ahorita hay avances en eso, pero todavía es una enfermedad incurable. Paz de Cristo. Es la paga del pecado. Vamos a leer ahora, hermanos, en Lucas, capítulo 17. Nos estamos yendo rápido. No queremos adelantarnos y pasarnos. Gloria a Dios. Lucas 17. Aleluya. Alabe al Señor. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que los llevó a ser tan pervertidos? No tenían televisión, no tenían internet, no tenían radio. ¿Qué fue lo que los llevó a ser tan pervertidos? Hoy en día, hermano, nosotros basta con que salgamos a la calle y ahí está la tentación, ahí está la perversidad. Pasa usted por un puesto de periódicos y ahí está la perversidad. Pasa usted y ve un anuncio de cualquier cosa en el centro y ahí está la perversidad. Prende usted la televisión y ahí está la perversidad. Somos bombardeados constantemente por escenas, imágenes y palabras para que nuestra carne, hermano, se corrompa, para que nuestro espíritu se pervierta y para que nos hagamos sensibles al pecado e insensibles a la presencia de Dios. Y por eso se mencionaba, a veces estamos aquí en el culto y como andamos en la carne, andamos pensando más en las cosas porque en la semana no nos consagramos, no hubo ayuno, no hubo oración, no hubo meditación de la palabra, no hubo reflexión. Entonces aquí estamos como para distraernos un rato. Paz de Cristo. Se nos hace aburrida la palabra, se nos hacen enfadosos los cantos y no nos gozamos. Pero si usted se goza en su casa, en la presencia de Dios, en su altar familiar diario, en su meditación diaria, entonces, hermano, su copa va a estar rebosando. Y la Biblia dice que va a ser como una fuente que salte para vida eterna. No como un chorrito, ¿verdad? No, va a ser, dice que como fuentes de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Refiriéndose a qué?
cuando esta palabra se la mencionó el Señor, dice refiriéndose al Espíritu que iban a recibir, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Dios es bueno y está aquí. Lucas 17, versos 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacían en los días de Lot? Comían. ¿Es malo comer? ¿Vas a Cristo? Aleluya. Háblanos, Señor. ¿Es malo comer? No. Pero ¿por qué dice que como en los días de Lot comían? Porque eran glotones. ¿Vas a Cristo? ¿Qué más hacían? Bebían. ¿Qué más? Compraban. Si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Pues tenían lana. ¿Vas a Cristo? Tenían muchos negocios. Dicen los historiadores que Sodoma y Gomorra era una ciudad empresarial. Era una ciudad que entraba y salía mercancía, hermanos. Era una ciudad industrial. Entonces, así como eran industriales, pues toda su perversidad también la estaban, ¿cómo se dice? Exportando. ¿Paz de Cristo? Estaban exportando a otras ciudades, a otros países. Por eso la mano de Dios tuvo que intervenir. Porque si se hubiera quedado así, como los de Lais, ¿verdad? Que dice que llegaron los danitas, aquellos espías, y estaban, dice, acostados, cruzaban las manos, no tenían negocios con nadie, no entraban a la guerra, no estaban preparados, no tenían ni siquiera rey. Pues llega la tribu de Dan, que no tenía todavía territorio, y dice que los mataron a todos. Pero sí, llevaban la imagen de talla y de fundición que Micaía había construido con el dinero que le había robado su madre. Qué historias tan tremendas en el libro de Jueces, hermanos. ¿Y todo por qué? Por apartarse de los mandamientos de Dios. Pero entonces Sodoma y Gomorra tuvo que ser destruida por la mano del Señor. Su ira se manifestó allí. Vamos a leer el versículo 29, el 28 todavía. Santo, aleluya. Los días de Lot, comían, bebían, ¿qué más? Compraban, vendían, aquí está hablando de comercio, plantaban y edificaban, está hablando de prosperidad. ¿Dónde he oído esa palabra? Muchas veces. Nada menos en la mañana. Allí en la televisión de la hermana Pachita, estaba un predicador reñudo hasta acá, que con sus lentes dice: el Señor te quiere prosperar. Y luego dijo esto, fíjese, estilo católico romano: yo declaro una bendición pastoral sobre tu vida. ¿Paz de Cristo? Hablan de prosperidad, de una bendición, y solo lo bueno hablan, pero no reprenden, no redarguyen el pecado, no exhortan a la iglesia a vivir en santidad, porque ellos mismos son esclavos de concupiscencias. Son maestros falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, cristianos falsos. Dios es bueno. Aquel que no tiene discernimiento de la Escritura y no ha sido tocado por el poder de Dios para cambiar, se ha arrastrado fácilmente por esas ideas, por esas influencias. Dios es bueno. Aleluya. Y hay quien defiende más al hombre que la palabra. Pero ¿cómo puedes hablar mal del hombre de Dios, del ungido del Señor? O como dijo aquel perverso en Estados Unidos: yo declaro una maldición contra todos los que hablen en contra de mi ministerio. ¿No se viste? ¿Hay gente satánica en la iglesia? ¿Sí? ¿Hay gente pagana en la iglesia? Sí la hay. Estoy hablando de la iglesia en términos generales, ¿amén? Porque en la iglesia del Señor no hay eso. En la iglesia santa no hay eso. En la iglesia peregrina, hermanos, en Deuteronomio se habla en la escritura y dice, o en Isaías, creo es capítulo 3 o 1, en capítulo 1 dice: si el Señor no hubiera estado con nosotros y nos hubiera guardado este pequeño remanente, dice, como Sodoma y Gomorra vendríamos a ser. Porque se metió la perversidad en Israel. La perversidad se está metiendo en la iglesia. Y si el Señor no guarda un remanente pequeño, imagínense al rato. Allá en Brasil ya se casó un pastor con su diácono. Paz de Cristo. Pero esos no son parte de la iglesia de Jesucristo.
son de la ramera, hijas de la ramera, paz de Cristo. ¿Estamos aquí? Hay muchas cosas, hermanos, que están sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos estar apercibidos. Aleluya. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Ya leímos el 29? Entonces, ¿había prosperidad en Sodoma? Ok. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Los destruyó a todos. ¿Aborrece Dios la maldad? ¿Aborrece Dios la mentira, el engaño, la perversión? La Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Paz de Cristo. Eso es lo que no se predica de Dios ahora. ¿Verdad que no? Dios te ama tal y como eres. Oh, solo ven y recibe al Señor. Levanta tu mano derecha, y tiene que ser la derecha, Levanta tu mano derecha y di: Señor, yo te recibo. Eso no, hermanos, eso no. Porque tiene que nacer del corazón. Aleluya. Tiene que ser por conocimiento de la palabra. Que la palabra redarguye el corazón. Pedro estaba predicando su primer mensaje. Y Cristo, y mencionó las Escrituras desde el Antiguo Testamento, y vino testificando acerca de Cristo. Y cuando llegó y dijo: ustedes lo mataron, ustedes son culpables, dice que se compungieron de corazón. ¿Qué los compuso? El Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Y entonces ellos dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Pedro no les dijo: nada más acepten al Señor y ya, su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Verdad que no? ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse, muchachos, y bautícense en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo Amén, aleluya. dado a los hombres el cual podemos ser salvos. Ahora, tenían prosperidad. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Gloria al Señor. Cristo vive. Dios es la gloria. Aleluya. Proverbios 1. Santo, santo, Amén. aleluya. ¿Es mala la prosperidad? No. ¿Es malo el dinero? No. Lo malo, hermanos, es la actitud que se tiene frente a la prosperidad o el dinero. Nosotros podemos ser sabios y ser prosperados, pero un necio prosperado ¿le hará bien? ¿Más Cristo? Porque la Biblia dice que nosotros podemos ser prosperados en todas las cosas. Sin embargo, la prosperidad no es para derrochar o malgastar o sobresalir, sino es para ayudar a los demás. La Biblia dice: el que hurtaba ya no hurte más, sino haga lo que es bueno con sus manos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, no para hacerse rico. Y esa es prosperidad. Si usted tiene si a usted no le falta comida, techo, ropa, alimento y todo lo que el ser humano necesita, usted es próspero. ¿No es Cristo? Si usted tiene 2 carros, pues es doblemente próspero. ¿No es Cristo? ¿Para qué necesita más? ¿Verdad que no? Bien. Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará. Atención con la siguiente frase: y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Prosperaron y eran necios porque decían que no había Dios y se echaron a perder. Y ahora el mundo apesta a muerto. Ahora el mundo apesta a pudrición. Todo lo que se está predicando hoy, hermanos, en las noticias, en los gobiernos, todos los políticos, porque ellos dicen: no, pues vamos a apoyar al grupo LGBT porque es una estrategia política. Ellos quieren votos. A ellos no les interesa la moral, no les interesa la familia. Ellos lo que quieren es votos, es ganar el puesto. Y están mirando a ese grupo de personas, ese conglomerado de LGBT, porque saben que allí hay muchos votos, porque cada día hay más gente que apoya esos movimientos. Pero la iglesia está en contra de eso. Ahora mismo en Estados Unidos hay intolerancia. Hace algunos días, hermanos, en el mes de junio,
un hombre que dice que era terrorista se metió a un antro donde solamente había homosexuales o gente que tiene esa inclinación, hombres y mujeres, pero con inclinaciones o aceptaciones homosexuales, y mató casi 50 personas. Y salió en las noticias. Y en la misma nota pasaban a un pastor. Qué curioso, ¿no? Siempre tiene que ser un pastor o alguien de la iglesia. Siempre. Y predicando en su iglesia, era bautista. Y decía, hasta se me hacen pocos, decía. Claro, estuvo mal lo que él dijo. Porque no hay respeto, no hay santidad, demostró un cierto racismo hacia esa gente. Nosotros no somos racistas hacia ellos, simplemente decimos que están mal. Así como decimos que los borrachos tienen que arrepentirse, así como decimos que el adúltero tiene que arrepentirse, también decimos que los homosexuales tienen que arrepentirse. Nosotros no somos homófobos, somos antipecado. Pues Cristo, porque el que practica el pecado es de quién. Y nosotros no somos de ellos, ¿sí? Ok. Decía, ojalá y el gobierno los agarrara a todos y los matara a todos. Fueron palabras muy... Y eso fíjese, fue en una iglesia bautista, pero afectó a todo el cristianismo. Ellos meten la nota para meternos a todos en la misma situación. ¿Vas de Cristo? ¿Por qué no pasan a alguien en la calle o a alguien en una discusión política o en una entrevista de las noticias o de cualquier programa, shows que les llaman, hablando en contra de la moral cristiana? ¿Por qué nada más nosotros somos intolerantes y ellos no? Porque ahí se defiende el matrimonio homosexual, invitan a un pastor y lo dejan en ridículo, invitan a un cristiano y lo dejan en ridículo, o ponen a una persona del público para que defienda el matrimonio, para que defienda la familia, y lo dejan en ridículo porque son malos que están ahí, y está programado, está todo calculado para que se haga ver que la homosexualidad es normal y que los que no aceptan eso son gente intolerante. Nosotros no podemos confiar en los medios de comunicación, no podemos confiar en las instituciones. Paz de Cristo, nuestra confianza está en Dios. ¿Tenemos que someternos a las leyes? Sí. ¿Tenemos que orar por nuestros gobiernos? Sí. Pero cuando las leyes atentan contra la palabra de Dios y nuestras creencias, tenemos que defender también nuestros principios y nuestros derechos como cristianos. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos clamar con angustia, porque esto se va a poner peor. ¿Escuchó eso? Esto se va a poner peor. No soy profeta de malas noticias. No soy Jeremías. Está escrito, hermano. Está escrito. Las cosas van a ir de mal en peor. Continuamos. Segunda de Pedro capítulo 2. Hechos inicuos. Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Quién vive? Dios es bueno. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 6 al 8 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, el Señor ya lo sabía. En este tiempo se iba a levantar LGBT. Desde 1969 en Estados Unidos, la primera marcha el 28 de junio, ahí se fundó el movimiento LGBT. Y en 1978 en México, la primera marcha en el DF. Se defienden los derechos de los que son de diferente género. Así Cristo. Pero la Biblia dice que el Señor creó las plantas y dice que les dio la semilla para que crezcan según su género. Si las plantas crecen según su género, hembra o macho, continúa el ser humano, porque no puede haber reproducción si no hay hombre y mujer. Los homosexuales no pueden procrear, por eso quieren agarrar niños de la calle y decir: ah, tú eres mi hijo. Eso es abominación, hermanos. ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo los últimos días? Amén, hermano, aleluya. Estamos viviendo los últimos días. ¿Qué debe hacer la iglesia? Despertar. ¿Qué debe hacer la iglesia? Clamar y defender nuestros principios de las maneras en las que Dios nos da la oportunidad. Versos 6, 7 y 8, dice el verso 7: y libró al justo, aquí está, justo Lot, abrumado, dice, enfadado, enojado. Aleluya. ¿Cuántos ven estas manifestaciones de LGBT? Y hay quien
a lo mejor algún cristianillo ahí carnalón. Los homosexuales. No, hermanos. Debemos indignarnos. ¿Vas a Cristo? Debe haber indignación porque hay santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, fíjate cómo está el mundo. Ay, qué barbaridad. En mis tiempos, dicen las hermanas o los hermanos viejitos, en mis tiempos, qué esperanzas. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros no podemos cambiar la situación, ya lo dije. Pero estamos orando. ¿Vas a listo? Dios es bueno. Oremos por las naciones que ya aprobaron eso, para que Dios tenga misericordia, porque viene juicio de Dios. Les espera cosas terribles a esas naciones. Y si México lo aprueba, hermanos, viene juicio para la nación de México. Amén. Porque dice que los puso como ejemplo, ¿verdad? Aleluya. Como ejemplo del juicio de Dios. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Malvados, dice. Dice el 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y viviendo los hechos inicuos de ellos. Aleluya, santo. En Estados Unidos y en otros países hay el riesgo ya de que si un pastor predica en contra de la homosexualidad o le niega a un homosexual poder asistir o poder casarse en una iglesia, ese pastor puede ir a la cárcel. En Noruega, hace algunos meses, encerraron a un pastor por predicar, porque estaba predicando y se le acercaron dos homosexuales y le dijeron: ¿qué opina Dios acerca de la homosexualidad? El pastor les dijo: es pecado. Y entonces estos fueron y le mandaron al pastor y lo encerraron. Y la iglesia tuvo que pagar, ¿sabe cuántos miles de dólares o no sé qué dinero sería? Para poder sacar al pastor. Eso puede suceder aquí también. ¿Estamos preparados? Amén. ¿Cuál es nuestra postura en cuanto a esto? ¿Somos valientes? ¿O nos vamos a decir: no, pues cada quien? Como los católicos, ¿verdad? No, pues cada quien. Todos somos hijos de Dios. Santo Dios. Aleluya. A Cristo sea la gloria. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Santo, Dios es bueno. Levítico 20. Gloria a Jesús. Versículo. No lo vamos a leer todo, pero desde el 10 hasta el 21, hermanos, hay listas. Son listas de pecados inmorales, de pecados sexuales perversos. Vamos a enfocarnos en el versículo 13, que es el tema que nos ocupa ahorita. No, Santo, aleluya. 20, 13, dije. Si alguno se juntare con varón como con mujer, ¿qué dice? Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pero el gobierno no va a hacer eso. Este pastor se equivocó. El que los va a destruir es Dios. Y no solamente a ellos, sino hasta a los cristianos hipócritas también. Todos entran en el mismo saco, hermanos. Por eso debemos de vivir en santidad todos los días de nuestra vida. No hay que ser cristianos nada más aquí. No hay que ser cristianos nada más el domingo. Hay que ser cristianos siempre. Ellos no se avergüenzan y dicen el orgullo ¡aleluya! gay. Predican el orgullo gay. ¿Has visto? Un orgullo falso. Un orgullo basado en la mentira, basado en la perversión. Se enorgullecen de lo malo. Dice la escritura aquí en Pedro, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se usan las almas inconstantes. Dice, y no solamente eso hacen, sino que comen entre ellos, dice, y se regocijan por lo que ellos hacen. Cuando se aprueba una ley homosexual, la gente en el mundo hace fiesta. Pero también cuando maten a los dos profetas en el tiempo del Apocalipsis, la gente también se va a enviar regalos, porque siempre celebran lo malo. ¿Qué dice? Mencionaba ayer que la bandera de los homosexuales es el arco iris, ¿verdad? Encontramos un relato nosotros, hermanos, en Primero de Reyes, no sé si es el capítulo 19, donde se habla acerca de Amnón y Tamar, medios hermanos, hijos del rey David. Tamar era hermana de Absalón y Amnón era su medio hermano porque era hijo de otra mujer, pero del mismo padre, de David. Dice que Amnón deseó acostarse con su hermana Tamar, y un hombre perverso, un hombre astuto, amigo de Amnón, dice que le dijo: pues fíjate, estar enfermo.
para que digas, pues no fui al culto, hermanos, porque están enfermos. A lo mejor también hay de eso, ¿no? Que fingen estar enfermos. Es que me dolió la cabeza, hermano. ¿No se viste? Me tomé una aspirina, pero me empezó a doler el estómago. Santo es Dios. Entonces este hombre se finge enfermo. El rey David manda a su hermana Tamar y dice en la escritura que abusó de ella. Pero lo que voy es esto: cuando sale Tamar de la presencia de Amnón, dice la escritura que ella llevaba un traje, un vestido, particularmente de las mujeres vírgenes, una túnica, dice, de diversos colores. ¿Le suena algo a arcoíris? ¿Has visto? ¿Quién más tenía una túnica de colores en la escritura? José, porque esa era la vestimenta especial de los hijos que no estaban casados de los reyes. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué el movimiento LGBT está utilizando esta bandera? ¿Se fijan cómo están cambiando los conceptos? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y están utilizando frases alegres: gay, feliz, alegre, divertido. ¿Has visto? Están utilizando frases como ya ahora no es matrimonio, sino cónyuges, compañeros de habitación, amigos con derechos. ¿Paz de Cristo? Amigobios. Y un montón de conceptos que no son ni naturales ni aceptables. No los vamos a aceptar. No. Si un homosexual viene aquí, ¡Aleluya! se siente y escucha la palabra, no lo vamos a correr. ¿O sí? Pero si él dice, si él nos pregunta, si le pregunta a usted, ¿qué opinas de mi actitud? ¿Qué le va a decir usted? Ah, está bien, Dios te ama. Ven al culto. ¿Qué le va a decir? La Biblia dice que Dios creó un hombre y una mujer, y que a los fornicarios adúlteros los juzgará Dios, y a quién más, y a los sodomitas. Vamos a ver. Aleluya. Dios es bueno. Levítico 18, versículo 22. Dice la escritura: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Judas, verso 7. Judas, verso 7. Dios es bueno. Aleluya. Ya estamos terminando, hermanos. Aguanten un poquito más. Dígale. Gloria a Dios. Aleluya. Judas, versículo 7, en su único capítulo, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Esto es Adma y Seboín. La única ciudad o pueblo que fue librado, dice la escritura, que fue ¿cómo se llama? Zoar, a donde huyó Lot y sus hijos, las cuales de la misma manera que aquellos, fíjense lo que hicieron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios como contra naturaleza, fueron puestas como por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si en la antigüedad el Señor nos destruyó por su maldad, en el día del juicio no va a ser diferente. No va a ser diferente. La Biblia dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aunque se digan cristianos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El juicio de Dios, hermanos, viene sin acepción de personas. Así como la salvación es también sin acepción, también el juicio de Dios es sin acepción. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace distinción de personas. Él sabe quién le sirve y sabe quién es estorba. Él sabe quién es santo y sabe quién es impío. Por eso dice: el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo, sea inmundo todavía, si no quiere, porque ya toda la Biblia se leyó. Estamos en el Apocalipsis. Si quiere seguir siendo inmundo, la misericordia de Dios tiene un límite. ¿Estamos aquí? Aleluya. Bien, dejamos para la tercera parte, a ver si después volvemos en septiembre, porque todavía faltó. Pero vamos nada más a la última escritura en 1 Timoteo. Gloria a Jesús. Y se pone de pie cuando lo tenga, por favor.
A Dios a la gloria. 1 Timoteo capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3 en adelante. Aleluya. Dice la palabra del Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser lectores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, atención aquí, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Usted nadie lo puede juzgar si es justo, porque dice Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Paz de Cristo. Pero sigue diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, o sea, para los que transgreden las leyes. Aleluya. Y desobedientes, para los que no obedecen las leyes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los que matan a sus padres, y madricidas, para los que matan a sus madres, para los homicidas, para los que se echan de pato para arriba. Paz de Cristo. No, ¿verdad? Cualquier persona que mate. Para los fornicarios. ¿Para quién más? Para los sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se ponga a la sana doctrina. ¿Tenemos que temer a la autoridad? No, porque la ley está puesta para defendernos. Pero la pregunta es, ¿somos Aleluya. ¿vivimos en justicia? ¿Qué tan importante es la justicia en la iglesia, hermanos? Si somos justos, podemos juzgar las demás cosas, porque ya nos sacamos la viga, ya no tenemos viga, ya podemos ver claramente que lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Tenemos los sentidos ejercitados, como dice en Hebreos capítulo 4 y 5, los sentidos ejercitados para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, y podemos juzgar según la palabra de Dios, no es mi juicio. La gente dirá, es que ¿por qué me juzga? No, te juzga la palabra. ¿Y a quién va Dios usar para que usted cree que un homosexual va a agarrar la Biblia y va a decir, a ver qué Dios me dice? Nos tiene que usar a nosotros, pero en justicia de Dios. Así que no juzgues para que no seas juzgados cuando tú estás haciendo lo mismo. Pero cuando no lo haces y tu conciencia es limpia, podemos juzgar las cosas que son malas. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos, amigos? Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Y pues bien, un importante tema, gloria a Dios, en el cual debemos pues prestar atención, ¿verdad? Y tendencias homosexualistas, gloria a Dios. ¿Cuáles son? ¿Para quiénes son los aretes? ¿Para las mujeres o para los hombres? Por ahí quienes se ponen su piercing. Gloria a Dios. Aleluya. La ropa ajustada. Gloria a Dios. Es una tendencia sodomita en Cristo vive. Aleluya. Es una tendencia sensual. Alabamos el nombre de Jesús. Es por eso, hermano, que los hijos y las hijas de Dios debemos seguir el orden bíblico de cómo debemos vestir, cómo debemos hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Y, Santo, aleluya. Pues a veces ahí anda la mujer con el cabello corto y la mujer, o al revés, la mujer con el cabello corto y el hombre con el cabello largo. Oiga, hasta hace sus trenzas. Eso se llama sodomismo. Alabamos el nombre de Jesús. Porque no le es lícito al hombre dejarse criar el cabello. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque a la mujer le he dado el cabello por velo, no por cubierta. Gloria a Dios. Santo. El cabello es el velo, hermano, de la mujer.
Cristo vive. Entonces, el no prestar atención a lo que el Señor demanda, ¿cómo se llama eso? Para que no se cache. El no prestar atención, hermano, a lo que el Señor demanda, esto nos hace caer en muchos errores. Por ejemplo, ahorita nos hablaba en este solo pasaje que leía nuestro hermano, y un punto muy interesante, gloria a Dios, y que la iglesia, hermano, a veces no lo atendemos o quizá hemos dejado de atenderlo, gloria al nombre del Señor, pero decía la palabra irreverente. ¿Verdad que sí decía la palabra irreverente? Gloria a Dios. ¿Qué es la irreverencia, hermano? ¿Qué es la irreverencia? Gloria a Dios. Nosotros tenemos el concepto de la reverencia, de estar solamente bien dentro de la iglesia. No, hermano, hay que ser reverentes fuera de la iglesia también. Fuera de la iglesia usted tiene que ser un cristiano reverente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque está mostrando, porque está representando. ¿A quién representamos? Representamos al Señor de señores. Representamos al Señor Jesucristo. Aleluya. No le es lícito, gloria a Dios, al hombre, hermano, cubrirse su cabeza. Aleluya. Porque el hombre que profetiza con su cabeza cubierta, ¿qué hace, hermano? Lo digo yo, lo dice el Señor. Aleluya. Es que, hermano, el error del cristiano de hoy en día es que quiere que el evangelio se acomode a su conducta. El evangelio, hermano, no es para que se acomode a su conducta. Ya nos está hablando el Espíritu Santo a través de los hermanos. Amén, gloria a Dios. Soy yo, hermano, el que tengo que aceptar el evangelio. Aleluya. Y si yo acepto el evangelio, tengo que aceptar el evangelio como está escrito. Porque el apóstol Pablo dijo: si alguno viniere y anunciare otro evangelio, que no hay otro. Dijo que no hay otro. Pero si aún los ángeles vinieran y anunciaren otro evangelio al cual ya está escrito, que dice, ¿sea qué cosa? Sea anatema. Hay una maldición. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué pues nosotros queremos que el evangelio se acomode a mis necesidades o según a mis costumbres o según a mis sentimientos? Esto no es así. Ni el Señor, hermano, es así. Gloria a Dios. El Señor, hermano, jamás, aleluya, jamás de los jamases, hermano, se dejará manipular por nadie. Aleluya. Gloria a Dios.